Vamos a continuar este día hablando un poco acerca de eso. Josué capítulo 2, vamos a leer del versículo 18 al 24. Vamos a hablar del tema, ya tienes quien te defienda. Ese será el tema, ya tienes quien te defienda. Y vamos a verlo en Josué capítulo 2, del versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor, versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminaron ellos, llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijo a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en manos nuestras, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Oremos al Señor. Buen Padre, gracias por tu linda palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos a través de ella, tocar nuestra vida, nuestro corazón, y que tú puedas fortalecernos en momentos de amenaza, de dificultad. Ayúdame a compartir lo que tú tienes para mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. En este pasaje de Josué capítulo 2 nos está hablando acerca de Rahab y cómo esta mujer, siendo extranjera, decide ella proteger a los siervos del Señor, a los espías que habían sido enviados por la nación de Israel. Y esto fue un paso de fe extraordinario que hace esta mujer, porque estaba prácticamente firmando su sentencia de muerte ante las demás personas. Pero no tenía temor, porque sabía que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Por eso también nosotros nos sentimos confiados, pero no en nuestras fuerzas, sino confiados en Cristo, que es nuestro Señor. Recuerdo la historia de un misionero llamado Hudson Taylor. Este misionero sirvió en China en tiempos muy difíciles y viajaba en un barco de velas cuando iba hacia China. Mientras ellos estaban acercando a la península de Malay y a una isla llamada Sumatra, el misionero comenzó a escuchar que estaban tocando a la puerta de su habitación. Cuando él abre, quien lo estaba buscando es el mismo capitán del barco. Y le dice, señor Taylor, no hay viento para las velas y nos estamos acercando a una isla donde se encuentran solo caníbales. Cuando escucha esto, el misionero Hudson Taylor le dice, pero ¿yo qué puedo hacer? Si usted es el capitán del barco, no soy yo. Pero él le preguntó, el capitán le dice, pero yo entiendo que usted es cristiano y que cree en Dios. Necesito que ore a su Dios para que Él mande viento. Es la única esperanza. Entonces este misionero se quedó pensando, primero asombrado de la fe de este hombre, pero luego le dije, está bien, voy a orar al Señor, pero necesito que usted haga algo. Necesito que vaya y que ponga a sus marineros y que puedan extender las velas del barco. El capitán le dice, no puedo hacer eso.
Sería una locura que yo diera una orden de extender las velas si los marineros van a saber que no hay viento en ese momento. Entonces el misionero le dijo, no hay otra forma, yo voy a orar, pero usted tiene que hacer eso. Finalmente, después de discutir, él aceptó. Fue, extendió las velas. 45 minutos después regresa el capitán y vuelve a tocar la puerta de Hudson Taylor. Le dice, Hudson, y sale, y capitán, ¿qué pasó? Y lo encontró orando ahí al Señor. Necesito que deje de orar, porque ya no sabemos qué hacer con tanto viento que tenemos. Hay algunos que también quizás nos hemos sentido como un barco que quizás está llevando el rumbo que no quisiéramos. Quizás no hay viento en nuestras velas para poder encaminarnos, para poder llevarnos, para poder salir de dificultades. Y quizás lo único que vemos frente a nosotros es también una isla de caníbales que lo que quieren es destruirnos. Lo único que quizás vemos al frente es al devorador que quiere devorar nuestra familia, nuestros negocios, quizás a nuestros recursos, quizás a un león rugiente que está tratando de devorarnos. Pero a pesar de que eso esté al frente, no es el momento de retroceder, sino todo lo contrario. Es el momento de creerle al Señor, de saber que Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y en esos momentos de dificultad es cuando vamos a ver la mano de Dios también sosteniéndonos y ayudándonos. Así como este capitán tenía que extender las velas, fue algo que este misionero sintió en su corazón para desafiar también aún más la fe del capitán. También el Señor desea desafiar nuestra fe ahora. Que también nosotros demos pasos de fe. Que por la fe extendamos las velas del barco y sigamos adelante. Sigamos avanzando en nuestra confianza en el Señor. Y el Señor se va a encargar de enviar ese viento que usted y yo necesitamos a su tiempo. Por eso vamos a reflexionar sobre este tema, que aunque veamos quizás que no hay viento, pero no nos preocupemos, que nuestro Señor Jesucristo, a Él aún el viento y el mar le obedecen. Por eso ya tenemos quien nos defienda y se llama Jesucristo. Quien lo va a defender a usted y a mí no son las personas. Dios puede usar personas, claro que sí, circunstancias también, organizaciones, lo que Él quiera, pero quien nos va a defender es Cristo. Por eso nuestra confianza debe estar puesta solamente en Él. Veamos entonces en primer lugar la necesidad de mantener la confianza absoluta en Él, en Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 18 en este pasaje que hemos leído. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo acá? Bueno, la nación de Israel, después de haber sido liberada de la esclavitud de Egipto, ahora el Señor lo lleva a conquistar la tierra prometida. Y el Señor escoge a Josué como sucesor de Moisés para poder enfrentar esta batalla y cumplir esta misión. Y Josué envía 2 espías a Jericó. Como él había aprendido de Moisés, así lo hizo Josué también. Ellos no habían sido entrenados en Egipto para la batalla. Sin embargo, sí aprendió, guiado por el Señor, aprendió mucho de Moisés y él envía 2 espías a Jericó. Cuando estos espías entran a Jericó, encuentran un lugar donde ocultarse, y es en la casa de una mujer llamada Rahab, una mujer que ahora es un ejemplo de la gracia de Dios sobre la vida de las personas, de aquellos que se arrepienten. ¿Quién era Rahab? Bueno, Rahab era una prostituta. Sin embargo, a pesar de eso, esta mujer se dio cuenta que el único Dios verdadero era el Señor de Israel. Y cuando ella comprende esto y decide
ponerse al servicio del Señor, es decir, decide creer solamente en Él, encuentra el perdón y encuentra la salvación, no solo física, sino espiritual. Y no solo para ella, sino para toda su casa. Entonces lo que vemos es como una decisión de cambiar nuestra confianza en algo terrenal hacia la persona de Cristo puede cambiar todo nuestro destino. Eso es lo que estaba haciendo Rahab, estaba poniendo su confianza absoluta en el Señor. Pero vemos otros ejemplos también de confianza en el Señor. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos en Josué y Caleb. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Dice Números capítulo 14, versículo 38. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre los hombres que habían ido a reconocer la tierra. No era la primera vez que Israel enviaba espías. La nación ya había enviado espías a Canaán. Sin embargo, cuando fueron los primeros 12 espías, 10 de ellos traían un informe negativo. ¿Qué es lo que ellos decían? Que había gigantes, que no era posible conquistar esa tierra. Pero vieron 2 que trajeron un informe diferente. Ellos dijeron, es cierto, hay gigantes, es cierto, hay dificultades, hay problemas, sí los hay. Los hemos visto frente a nosotros los problemas. Hemos visto los gigantes frente a nosotros. Pero el Señor dijo que los vamos a conquistar. Así que levantémonos pronto y vamos a la batalla. Algunos también están viendo los gigantes adelante. Algunos también están viendo los problemas y los estamos viendo, claro. Estamos viendo problemas a nivel global, económicos, problemas de salud también. Todo eso lo estamos viendo. Pero ahora nuestra confianza no debe estar puesta en nuestras fuerzas para vencer esos gigantes, sino confiar en que el Señor iba a estar con nosotros todos los días y que Él lo va a cumplir. Así que como estos 2 hombres lo hicieron, Josué y Caleb, se levantaron, estaban animando al pueblo para que fueran. Así también nosotros debemos ser de aquellos que animan a otros a seguir confiando en Cristo, a seguir fieles al Señor. Mire qué tremendo lo que pasaba. Prácticamente Moisés ya les había dicho que iban a conquistar la tierra prometida y envía a los espías, y estos 10, en lugar de ponerse del lado de la palabra de Dios y del lado de Moisés, de estos líderes que Dios había levantado, en el caso de este Moisés y luego a Josué también, ellos están oponiéndose al plan de Dios para la nación. Nunca nos opongamos nosotros al plan de Dios. Tenemos que siempre respaldar el plan que el Señor tiene para nuestra vida, para la salvación de las almas a través de su palabra. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, como Josué y Caleb lo hacían. ¿Cómo lo hacían ellos? Ellos le creían al Señor. Usted y yo tenemos que creerles al Señor. Pero no solo eso, ellos también creían cómo el Señor le hablaba a Moisés y respaldaban la visión de él. Así nosotros tenemos que respaldar siempre la visión del Señor. Estamos hablando entonces de la decisión humana de confiar en el Señor. Habrá momentos y situaciones quizás en las cuales, digamos, tengo demasiados argumentos para sentirme cargado, preocupado, comenzar a dudar. Siempre van a haber situaciones difíciles que vamos a enfrentar, pero debemos seguir confiando en el Señor. La confianza que tenía Rahab en el Dios de Israel, cuando ella se da cuenta de todas las maravillas que el Señor ha hecho con la nación en el desierto, cómo había vencido a otros enemigos, ¿sabe lo que vino al corazón de Rahab? Me doy cuenta que Él es el único Dios verdadero. Y toma la decisión de poder unirse al bando de los ganadores. ¿Y sabe quiénes son los ganadores? Los que están con Cristo. Porque Cristo nunca pierde. Cristo siempre gana. Por tanto, cuando nosotros decidimos confiar en el Señor, en su palabra, estamos seguros que al final el Señor se va a glorificar, porque Él siempre va a ganar. Además de eso, podemos ver este ejemplo de confianza de esta mujer
pero también la confianza que tuvieron estos espías. Mire cómo ellos habían confiado en el Señor, cómo habían confiado en la palabra de Dios. Dice el versículo 18, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Estos dos espías llegan y se infiltran en Jericó, en una ciudad amurallada, llena de soldados, llena de enemigos que lo que querían era exterminarlos. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque tenían confianza en el Señor. Ellos quizás no sabían cómo nos vamos a escapar luego de Jericó. Una vez adentro, bueno, si logramos entrar, si entramos y estamos con vida, ¿cómo vamos a sobrevivir ahí adentro? Y luego, ¿y cómo vamos a salir? Son preguntas sensatas que quizás se pudieron haber hecho. Pero ellos en el único que confiaban era en el Señor. Y era en el único que necesitaban confiar. Él se encargó de poner en el corazón de esta mujer, que había tenido incluso una vida vergonzosa hasta ese momento, pero el Señor se encarga de transformar la vida de esa mujer y de usarla después para la gloria del Señor. También de forma similar, quizás nosotros no sabemos dónde vendrá respiro del Señor, dónde vendrá auxilio del Señor, pero el Señor puede utilizar cualquier medio. Lo que tenemos que hacer es seguir confiando en el Señor y en su palabra. Al final el Señor usa a esta mujer para poder resguardarlos, luego para poder sacarlos de la ciudad con una cuerda, porque ella vivía en el muro, entonces ella se encarga de poder sacarlos con una cuerda sin problemas. Vemos entonces esa confianza verdadera, de la verdadera libertad que solo viene del Señor. Estos espías habían seguido el ejemplo también de Josué y Caleb y de Moisés. Habían aprendido a confiar. Rahab confió, los espías confiaron en que la verdadera libertad solo podía venir del Señor, y así fue. Cuando usted y yo confiamos en que la libertad que necesitamos va a venir de Cristo, no vamos a ser avergonzados. Él va a abrir puertas donde parece que no las hay. Y cuando nosotros decidimos seguir confiando en Él, Él se va a glorificar de maneras que quizás en este momento no las sabemos. Pero en segundo lugar, también a través de este pasaje, encontramos la advertencia contra el retroceso de la fe. El deseo y el anhelo del Señor es que usted y yo nos mantengamos firmes a pesar de ver las amenazas. Vea lo que dice a partir del versículo 20. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y quedaron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Vean lo que ahora están viviendo estos espías. Sí, habían logrado salir de las murallas de Jericó, pero aún no estaban a salvo. Hay algunos que quizás se han sentido de manera parecida. Sí, el Señor ya me ayudó en una área, pero todavía hay otras que estoy necesitando ayuda, todavía estoy en riesgo. Bueno, que esas situaciones no nos hagan desfallecer, sino más bien nos hagan buscar al Señor con más fuerza. Que esas situaciones no nos hagan desanimarnos, sino todo lo contrario. Que estas situaciones nos lleven a doblar más las rodillas en busca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ellos están enfrentando al menos 2 situaciones. Quizás podemos encontrar más, pero mencionemos 2. En primer lugar, cuando hablan con esta mujer, pudieran enfrentarse ante la duda de si ella va a ser fiel a su palabra o no. Tuvieron que batallar con eso. Pero en segundo lugar, también tuvieron que batallar contra el temor. ¿Cuál era el temor? Que solo eran 2 y se enfrentaban a todo un ejército. Es decir,
las probabilidades, si los capturaban, las probabilidades de sobrevivir eran nulas. Es más, las probabilidades de salir de Jericó no existían. Pero el Señor lo hizo. Él abrió un camino de entre las murallas, usa a Rahab y lo saca por la ventana. Entonces ellos tienen que enfrentarse a estos grandes desafíos. Y esta es una advertencia también para nosotros, el peligro de retroceder en la fe por la duda. La duda va a tratar de hacernos retroceder. La duda va a tratar de hacernos que dejemos de confiar en el Señor. Mira, aunque haya que hacer algún tipo de esfuerzo adicional, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente para cumplir lo que dice la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, esforzarnos, aunque las cosas a veces sean difíciles. Por eso ellos le dicen a Rahab, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento. Es decir, puede ser que hubieran tenido que batallar con esa duda. Bueno, y si Rahab al final nos traiciona y nos entrega, bueno, y hicieron un trato ahí, tampoco nosotros vamos a responder entonces por ti. Porque el trato era, bueno, tú nos estás ayudando, ok, nosotros te vamos a proteger. Cuando conquistemos Jericó, a ti y a tu familia no les va a pasar nada. Pero ahora, quizás nosotros también, al ver esos gigantes, al ver esas tormentas, o al darnos cuenta que ya no hay viento para las velas de nuestro barco, cuando quizás nos damos cuenta que ya no hay combustible para el vehículo de nuestro corazón, nos estamos quedando ya sin fuerzas, ya sin energías, quizás puede llegar la duda a nuestro corazón y comenzar a dudar, Señor, tal vez por los problemas tan grandes, sufrimientos que estamos viviendo. El enemigo va a intentar poner pensamientos, va a intentar susurrar también al oído para que dudemos del amor de Cristo, como también lo hizo con Eva. Satanás habló con Eva, Satanás mismo habló con ella y lo sigue haciendo también hasta el día de hoy. Mire, muchos de los pensamientos que a veces vienen a nuestra mente o a algún ser querido, a veces no son originados en nuestro propio intelecto ni en el de ellos. A veces es Satanás que está metiendo sus manos ahí y está susurrando al oído algo, está metiendo ideas o pensamientos para que dudemos del amor de Cristo. O también que podamos dudar si el Señor va a ser capaz de salvarnos. Claro que el Señor es capaz de salvarnos. Lo que tenemos que hacer es mantenernos fieles al Señor. A pesar de esas dificultades, hagamos un desafío ahora, cada uno de nosotros que quizás estamos batallando con dudas. Tomemos la determinación de no tener más dudas, sino confiar en el Señor. Aunque quizás lo único que vemos son islas llenas de caníbales allá adelante, como las que estaban viendo la tripulación que dirigía el barco donde estaba Hudson Taylor. Pero confiemos que el Señor es grande en misericordia y que Él va a tener cuidado de nosotros. Aunque quizás lo que merecemos es que no envíe viento a nuestras velas y lleguemos a la isla de los caníbales. Sí, es cierto. Pero sabe que el amor del Señor es tan grande que dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso, si este día usted y yo venimos arrepentidos y humillados al Señor, Él va a ser grande en misericordia. ¿Y cómo nos va a sacar? No sabemos cómo. Pero lo que sí estamos seguros es que tenemos a alguien que nos defienda. Un poderoso guerrero que se llama Jesucristo. Él es el que nos va a defender aún de las situaciones más terribles. Pero por eso, en tercer y último lugar, lo que vemos en la palabra es la urgencia de aceptar la victoria por medio de la fe. Esto es una batalla de fe la que estamos teniendo. Nuestro Señor tiene todos los recursos a nivel global, a nivel de todo el universo, y aún recursos que no existen ahora, Él los puede crear porque Él es Dios. Él los tiene disponibles. Más bien lo que es urgente es que usted y yo aceptemos por la fe lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Así como David se enfrentó al gigante Goliat. Mire qué tremendo. Cómo este jovencito iba a poder vencer a ese gigante. En sus fuerzas era imposible hacerlo. Pero quien le dio la victoria era el Señor.
Ahora nosotros también tenemos un gran desafío. Vea lo que dice el versículo 24. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Mire qué tremenda la actitud que tenían estos dos. Estos dos espías habían aprendido del Señor, habían aprendido a creer en la palabra, habían aprendido también a obedecerle a Josué. Cuando él los envía como espías, también les comunica lo que decía la palabra. Ellos le creyeron también a Josué y le dicen: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Estaban creyéndole al Señor. También a usted y a mí el Señor nos ha dado victoria, pero a través de la obra que Él hizo en la cruz. Preguntémonos, ¿cuáles son las batallas que ahora estamos viviendo? Porque algunos dirán: hermano, pero entonces significa que nunca va a dejar de soplar el viento en nuestro barco. Habrá momentos en que va a dejar de soplar, pero ahí tenemos nuestras rodillas listas para clamar al que manda el viento también. Vendrán dificultades, sí, pero nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Tal vez son batallas que estamos viviendo a nivel emocional. Tal vez es a nivel del corazón. Nuestras emociones, nuestros sentimientos quizás están dañados. Quizás las personas no se dan cuenta, los que están a nuestro alrededor, porque nosotros no se los hemos comentado, pero en nuestro interior estamos viviendo batallas de carácter emocional. Bueno, quiero decirle que el Señor puede ayudarnos en esas batallas emocionales también, batallas económicas también. Sí, Él es el creador de todo. Batallas de carácter espiritual también. Batallas familiares. Él se inventó la familia. Por eso, ¿cuál es la batalla que quizás tenemos? Y otras batallas que pueden haber. Bueno, yo quiero recordarle lo que dice la palabra acerca de esto. Acerca de esas batallas emocionales, alguien quizás ya se siente un hoyo que no puede salir emocionalmente. Depresiones que nada le ha ayudado, nada. Bueno, el Salmo 103:4 dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Así que si alguien se siente un hoyo que no puede salir, en sus fuerzas no puede salir, pero Cristo sí lo puede sacar. Él es el que lo rescata. Batallas económicas, dice el Salmo 37:25, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor no lo va a desamparar a aquel que confía en Él. Batallas espirituales, ¿sabe qué hizo Jesucristo con Satanás y con los demonios? Dice la palabra que Él mismo venció sobre ellos y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, mire, ya no le tenga más miedo al diablo ni a sus demonios. Confía en Jesucristo, que Él es más poderoso. Lo que tenemos que hacer es mantener ese nivel de confianza en el Señor, confiando en su palabra, creer en Él, y Él se va a encargar de glorificarse. Y en el nombre de Jesús hay que echar fuera a los demonios, como dice la palabra. Batallas familiares, dice el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿qué hacer para esas batallas familiares? Bueno, dejemos que el Señor edifique la casa. Dejemos que sea Cristo que entre en nuestra casa. Ahí en la casa leamos la palabra, pongamos alabanzas y comencemos nosotros a dejar que sea Él quien la edifique. Porque ¿qué va a pasar con los enemigos del Señor? Lo que le dijeron a ellos en el versículo 24, los enemigos del Señor desmayan, ya no tienen fuerzas. Eso es lo que va a pasar con los enemigos del Señor. Ellos van a tener que retroceder. Usted no retroceda de su fe. Siga confiando en el Señor, que retroceda el diablo y sus demonios, pero usted no retroceda de la fe. Usted manténgase firme. Por eso dice Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que huyan los enemigos del Señor, nosotros sigamos firmes en Jesús. Pero hermano, estoy viendo los caníbales. Hermano, estoy viendo un gigante Goliat que viene contra mí.
Estoy viendo, hermano, batallas en cualquiera de las áreas que vimos y otras también, económicas, emocionales, espirituales, cualquiera que sea la batalla. Pero ¿sabe lo que ellos habían comprendido? Que ellos tenían quien los defendiera. Y era Jehová de los ejércitos. Aquel que también defendió a Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. ¿Sabe por qué los leones no pudieron atacar a Daniel? No era porque Daniel tuviera una fortaleza extraordinaria, ¿sabe? Porque con él estaba el poderoso guerrero. Y quiero recordarle, con usted y conmigo está Jesucristo también. Porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Así que si alguien se había sentido ahora, ¿cómo voy a hacer en esta situación? Ya tiene quien le defienda. Se llama Jesucristo. Oremos al Señor. Buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, a mantener nuestra confianza en ti firme, a poder mantenernos fieles a ti todo el tiempo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, mi Señor. Necesitamos cada día más de ti. Quiero hacer un llamado en esta hora antes que participemos de la Santa Cena. Este es un llamado para alguien que necesita entregar su vida a Cristo, reconciliarse con el Señor. Es posible que la batalla que esté viviendo ha sido tan grande, tan amenazante. Quizás lo único que ha podido ver al frente han sido islas llenas de caníbales. Han sido leones rugientes que han tratado de devorarle. Pero ahora es el momento justo para decirle: Señor, no en mis fuerzas, sino en las tuyas. Quiero creerte a ti, Señor, porque yo sé que tú eres el único que puede defenderme. Si usted es esa persona que ahora desea abrirle su corazón a Jesús, reconciliar con Él, haga esta oración y dígale: buen Padre, te pido perdón por mis faltas. Me arrepiento por haber luchado en mis fuerzas lejos de ti, pero ahora pongo mi confianza únicamente en ti. Tú moriste y resucitaste para salvarme. Por tanto, eres tú, Señor, el que venció al enemigo, a Satanás, a sus demonios, al mundo. Muchas gracias por esa victoria. Te abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida, en Cristo Jesús. Amén. Por favor, le invito a que prepare su corazón para que podamos participar de la Santa Cena. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.